La congregación es esencial. ¿Para qué? Para que entre la fe. Porque la fe entra por el oír la palabra de Dios. El que sale de la iglesia se muere espiritualmente. El que deja de congregarse se muere espiritualmente, donde se meta. Importante, el sello con el Espíritu Santo. ¿Dónde está eso? En Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Qué dice? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es que todo el que crea en Jesucristo será salvo. Esa es la promesa. Y esa promesa la determina ¿qué? Los que están sellados con el Espíritu Santo. Y fíjense que ahí hay una cosa interesante, hay una cadena. ¿Cómo funciona esto? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra. Habiendo oído. Porque la fe entra por aquí, para que la gente buscara oír la palabra de Dios. Y a los apóstoles les dijo, vayan y prediquen el evangelio. Por eso cuando alguien se aleja de la iglesia, cuando la persona no viene a la congregación, está perdiendo un regalo de fe que viene del cielo. Lo está perdiendo por no escuchar la palabra de Dios. Que la palabra hablada tiene algo espiritual que hace que dentro de las personas ocurra algo a nivel del alma y del espíritu, porque es a nivel del alma y del espíritu, no de la carne, que hace que se fortalezca en poder y en conocimiento. El segundo paso, y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de nuestra salvación. Y ahí viene el otro paso, y habiendo creído en él, porque al oír la palabra es que viene la fe, y la fe es creer en él, en Cristo. Tercer paso. Y habiendo creído en él, que es el tercer paso, entonces es que viene el Espíritu Santo, ¡pah! Y te pone el sello de Dios. Son los tres pasos. ¿Ven qué interesante? Este versículo es una cadena bien definida ahí. Gloria al Señor. El número 4, la cuarta manifestación del Espíritu Santo que se alcanza por la comunión con el Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo. Todos los cristianos somos templo del Espíritu Santo. No de un Espíritu Santo cada uno, del mismo Espíritu Santo en todos. Para Dios o tiene o no tiene el Espíritu Santo. Cristo no vino por el cuerpo de nuestro, Cristo vino por el alma nuestra. Él vino a buscar las almas. El negocio de Dios es un negocio de almas, no de cuerpos. Por eso es importante entenderlo, para hacer que el cuerpo ¿qué? Se someta al alma. Y eso es lo que se conoce como el espíritu de dominio propio. Por eso dijo Cristo, yo no le he puesto a ustedes, como dice la palabra, no he puesto a ustedes un espíritu de miedo, sino de dominio propio. Porque el miedo es una reacción natural, carnal, no es espiritual. Es de la carne. Pero cuando tú tienes dominio propio, quiere decir que tu alma tiene poder sobre tu cuerpo. Lo espiritual que hay en ti, el alma y el espíritu, tienen dominio de lo natural que hay en ti. Aquí el estudio verdadero es Aleluya. Conocer lo que dice Dios, porque aquí el que tiene la verdad se llama Cristo. Todo lo que no sea Cristo quitado,
poniendo parche por aquí, parche por allá. Eso tenemos que conocer la palabra y ejecutar esos dones espirituales que Dios nos ha dado, específicamente el don de discernimiento espiritual y el don de dominio propio. Esos son dos fundamentales de todo lo demás. El templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo de Dios, quien mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. Dios mora en nosotros. Esto es importante, que la gente no se lo acaba de creer, que cuando tú te miras en un espejo, tú ves tu cuerpo. Y como tu cuerpo es natural, dice, aquí no hay más nada. Eso que tú ves es lo que eres. Y cuando la persona lo que ve es su cuerpo y cree que eso es lo que él es, acabó. No puede tener ni la más mínima idea lo que significa tener a Dios. Tú sabes lo que tú tienes dentro de ti. Tienes al Todopoderoso. Por eso dijo Cristo, para el que cree, todo le es posible. Para el que cree ¿en qué? En que tiene a Dios allá adentro. Estoy en comunión con ese Dios que tengo allá adentro, entonces no tengo que tener temor de nada ni de nadie. Porque el que está contigo es mayor que el que va a entrar por ahí con un rifle. Y el que está lleno del Espíritu Santo no tiene miedo. Y ahí viene la clave de lo que sigue. Primera de Corintios 3, 16 y 17. A ver qué dice. ¿Qué dice Primera de Corintios 3, 16 y 17? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno, ahí viene la cosa, destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Yo dije que Dios nos había escogido para que fuéramos el templo de Dios. Pero no le dije cuándo fue que nos escogió. Él no escoge realmente como templo de Dios el día que te convierte a Cristo. Ahí está la clave. Por eso es que nace de nuevo. Por eso dice, vamos a tener un cuerpo como el de Cristo. Porque es un cuerpo glorificado, nuevo, eterno, que siempre será así. Si uno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Aleluya, bendito Dios. Los cristianos estamos siendo edificados como un templo santo al Señor. Ahí está la clave. En el que vive Dios por su Espíritu. En Efesios 2, 21, 22 lo dice. ¿Qué dice? En que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y en quien vosotros también sois juntamente, unidad, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Bendito sea el Señor. El número 5 de las manifestaciones, los dones del Espíritu Santo. Los dones se manifiestan, son una expresión de la manifestación del Espíritu Santo en nosotros, en lo particular y en la iglesia en general, y eso es importante. Aunque son entregados en forma individual, los dones se manifiestan para la integración de la iglesia y en completar todo lo que nos falta viviendo en fe y comunión, dependiendo los unos de los otros y todos de Cristo. Esa es la clave. Por eso tiene el don aquel, el otro tiene otro don, el otro tiene otro don, para integrar, para hacer el completamiento.
Tú necesitas el don que tengo yo, y yo necesito el don que tienes tú, que tiene el otro. Amén. Y eso es lo que hace la congregación y hace la iglesia. Aleluya. 1 Corintios 12, 11, 12. ¿Qué dice? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Así es como lo tenemos que hacer nosotros. Miembros de un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Aleluya. 1 Corintios 14, 12. ¿Qué dice al respecto? Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Porque son para la iglesia, para edificar la iglesia. Y para usarlo en una campaña evangelística. Esto es importante. El número 6 de las manifestaciones. Unidos en la misma esperanza. Todos tenemos la misma esperanza en el Espíritu Santo, en la comunión del Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa esperanza? Esperanza en el Espíritu. Nuestra esperanza es por la fe, que a su vez es por el Espíritu Santo. Romanos 5:13, ¿qué dice? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza, esperanza sobre esperanza, por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Una manifestación importantísima del Espíritu Santo. ¿Y cuál es nuestra esperanza? ¿Ya? La resurrección. Esa es nuestra esperanza. Que aunque muramos, sabemos que vamos a resucitar para vida eterna. No habrá más muerte. La cruz, la tumba, abierta y vacía. Así será como la nuestra. Estamos caminando en la cruz ahora, muriendo aquí en la cruz. La cruz nuestra es la vida terrenal, haciendo morir constantemente parte de nuestra vida que no es de Cristo y adquiriendo la vida de Cristo para poder llegar ¿a qué? A ese final, a la resurrección y la vida eterna. Todo lo que hacemos lo hacemos porque tenemos esa esperanza de que como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Porque Él lo hizo para que lo viéramos en Él, que sí era posible la resurrección. Santo es el Señor. Efesios 4, 3, 4. ¿Qué dice? Efesios 4, 3, 4. Aleluya. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Un cuerpo y un espíritu. Muy importante. Un cuerpo y un espíritu. Como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Aleluya, bendito Dios. Y la número 7, la séptima manifestación del Espíritu que nos hace uno, la adoración. La adoración tiene que ser en el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que adorar en el Espíritu Santo, no en la carne, no en mi pensamiento. Por eso es importante vivir en comunión con el Espíritu Santo, porque el que nos hace adorar en espíritu y en verdad es el Espíritu Santo, porque no es una adoración del hombre, no es una adoración que crea mi alma y mi espíritu, no, es el Espíritu Santo que está en mí, que me hace adorar como Dios le agrada, porque Él es que habla con Dios, no soy yo, porque yo no sé cómo hablar con Dios, así sepa mucho de Biblia y sepa de lo que sea. Por eso es que tengo que tener el Espíritu Santo, estar en comunión con Él. Cuando nosotros adoramos en espíritu y verdad, estamos en el cielo.
ante el trono de Dios, igual que están allí los ángeles, igual que están los que están allí adorando, los que ya están en el cielo, igual que están los 24 ancianos. Esa es la adoración que estamos haciendo. Formamos parte de esa adoración. Cuando adoramos en espíritu, porque el espíritu se transpone al cielo, se sale de la tierra. Por eso cuando usted está de verdad metido en el espíritu, adorando, se va de este mundo. Ni se entera lo que está pasando. El tiempo le pasa y no sabe. Es como si tuviera un sueño y está viendo cosas que no vería normalmente con sus ojos naturales. Aleluya, bendito Dios. Santo es el Señor. Juan, capítulo 4, versículo 23-24. ¿Qué dice? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Necesario, lo necesitamos. No es una opción. No es una opción que le adoren. Aleluya, bendito Dios. Santo es el Señor. Hebreos 13, 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua. Ahí está la unidad de la iglesia. Ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Como puedes apreciar, en este y en todos los vídeos que hemos y estamos preparando, está un soporte bíblico por versículo de las cosas que estamos hablando, para que no haya ninguna duda de que estamos hablando exactamente lo que concierne a la verdad. Porque los tiempos que están corriendo nos hablan de que la venida del Señor está muy cerca y viene a buscar su iglesia y viene a buscar todos aquellos que, conociendo la verdad, la aplican en su vida personal, haciendo su voluntad. Así que te deseo lo mejor, que Dios te bendiga.